la festividad del Niño Jesús del pueblo de Tarmas, Venezuela. A principios del año 1980, el investigador de historia de la comunidad León Manuel Morales le hizo la siguiente entrevista al señor Sebastián Kienzler Tortosa. ¿Qué sabe usted sobre la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas y de las imágenes de la Virgen de la Candelaria y del Niño Jesús de Tarmas? Señor Sebastián, mira vale, hubo una época en que la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas era un rancho de bareque muy deteriorado. Eso fue hace muchísimos años atrás. Contaban mis antepasados indígenas por la rama de los Tortosa, que de allí es de donde provengo por parte de mi señora madre María Gregoria Tortosa Corro, quien nació en el pueblo de Tarmas el 28 de noviembre del año 1877, ya que ella era hija de mi abuelo Fortunato Torcuato Tortosa Benítez, quien nació en este pueblo el 21 de mayo de 1848. Él era hijo de mi bisabuelo Balbino Tortosa Tortosa, quien murió en la epidemia de cólera que se dio en Tarmas en 1855. Él era hijo de mi tatarabuelo Tomás Tortosa, quien estaba casado con mi bisabuela Juana de los Santos Tortosa Rodríguez, hermana del último dopoto indígena que hubo en este pueblo, como lo fue Hilario de la Caridad Tortosa Rodríguez, quien nació aquí el 15 de diciembre de 1797. Ya que ambos eran hijos del indio tributario Gregorio Antonio Tortosa Carrasquel y nietos del indio tributario Juan Antonio Tortosa. Siguiendo para atrás nos unimos al dopoto Juan Araguaitán y al dopoto cristianizado Francisco Tarma. Este ha sido uno de los cantos navideños más conocido dedicado al Niño Jesús de Tarmas, en toda su veneración decembrina. Cuando el niño nace, los montes florecen, las nubes se apartan, y el sol resplandece. Niño chiquitico, niño parrandero, sigue con nosotros hasta el mes de enero. Ahora bien, la capilla, según decían ellos, se cayó en los tiempos en que aquí hubo un terremoto conocido como el de San Bernabé, pero la señora Eric Méndez fue quien la reconstruyó y ella fue quien donó a la iglesia la imagen pequeña de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria y el Niño Jesús de Tarmas, ya que ambas piezas religiosas son de las mismas proporciones. En una ocasión, yo vi unos documentos de la iglesia que decían que la reconstrucción de la misma la hizo una señora del pueblo, pero los sacerdotes no daban a conocer su nombre, hasta que mi abuelo Fortunato Torcuato Tortosa, quien era familia de Lope Tortosa y Quirico Tortosa, y fueron claros defensores de las tierras indígenas a principios del siglo XX, me contó esas cosas. Entre los trabajos inéditos de investigaciones sobre el Niño Jesús de Tarmas, hay una historia contada al historiador popular León Manuel Morales por el señor José Félix Tortosa Castillo en 1981, y es la siguiente. Hace muchísimos, pero muchísimos años atrás, eso sería al comienzo del gobierno del general Juan Vicente Gómez, por aquí hubo un señor llamado Juan Ramón Arias Sot. Antes la gente de Tarmas decían que Juan Ramón Arias era el verdadero padre de Simón Kienzler Tortosa, ya que ambos carajos eran igualitos, tanto en el pelo que lo tenían crespo, como en lo bajito y dicharachero y mentirosos que eran los dos. Resulta que Juan Ramón Arias salió con el Niño Jesús de Tarmas a recorrer los campos y a llevar las bendiciones a las familias que había en el camino que recorrían. Pero por allá por los lados de Puerto Cruz, él, viendo que el Niño Jesús había recogido una buena ofrenda, lo puso a un lado y le dijo al Niño Jesús: niño, vamos a jugar dados. Y en eso Juan Ramón Arias, que era el abuelo de la señora Magdalena Hidalgo Arias, la suegra de Juan José Blanco Fumero, dándole vueltas a los dados dentro de un vaso, le dijo al Niño Jesús de Tarmas: topo al 4, niño. Perdiste, niño. Juan Ramón Arias se tomó los reales y las ofrendas y se las bebió en aguardiente por esos parajes, ganándole de esa forma la jugada al Niño Jesús, dejándolo luego botado por esos lares. Se supo lo que pasó porque el acompañante que llevaba la maleta contó los hechos sucedidos. Claro está, el que le hace un mal al Niño Jesús de Tarmas corre la consecuencia de lo que le va a pasar, y yo creo que Juan Ramón Arias después de eso las cosas no le salieron bien. En los meses que van del año 2005, se ha visto una clara y manifiesta resistencia por parte del licenciado en Administración de Empresas Daniel Benítez, quien desde hace 3 décadas aproximadamente es el cultor de esta fiesta tradicional, y si se quiere muy familiar en el pueblo de Tarmas, quien supuestamente ha manifestado a un sector de su familia que no colaboren en las investigaciones que viene realizando el equipo local de investigación Carapaica sobre este tema en cuestión. El licenciado Daniel Benítez es hijo del difunto comisario general del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Demetrio Álvarez, quien nació el 14 de agosto de 1917 y falleció el 26 de junio de 1967. Siendo su esposa la señora Adela de Álvarez,
quien nació el 16 de diciembre de 1920 y pasó a las Excelsas Moradas el 18 de noviembre de 1983. Ambos están sepultados en el cementerio municipal de Maiquetía. Sin embargo, nuestro equipo local de investigaciones históricas Carapaica y el equipo de sistematización Urimare, a pesar de los contratiempos y adversidades al respecto, vamos a participar y a dar a conocer la planificación que él con su equipo de niños y personas allegadas han realizado para este año. Miren, ustedes. Desde que yo tengo uso de razón, todos los días 1 de enero de cada año, al amanecer salía a la parranda a recorrer el pueblo de casa en casa, en donde le colocaban un altar arriba de una mesa y le ponían vela, y en la mayoría de los casos, se le colocaban flores en un platico con algo de dinero para el niño Jesús, dándosele a los cargadores y parranderos algo de aguardiente. Eso se hacía en cada casa del pueblo de Tarmas. El niño Jesús de Tarmas, antiguamente, salía en su recorrido durante el mes de agosto, saliendo acompañado por gente del pueblo hasta el puerto de Carayaca, en donde era embarcado en un barco con rumbo al pueblo de Oricao. Cuenta la historia, que una vez lo envolvió una ola de agua del mar y el niño Jesús fue a parar al fondo del agua, y como estaba amarrado fue recuperado por quienes estaban allí en esos momentos. Debo decir, que quien lo llevaba el cayuco, vivió momentos de tensión y angustia, ya que el acompañante del niño Jesús era el mochito Pedro, quien también había caído al agua, siendo Sabino Manamá, el dueño del cayuco en esa ocasión, y quien ante tal hecho mostraba su angustia, una por salvar al niño Jesús y otra por la salud, evitando de esa manera que el mochito Pedro no se ahogara. En verdad esa fue una gigantesca ola de agua. Después que el niño Jesús llegaba a Oricao, producto de su recorrido en todos esos poblados le hacían sus respectivos velorios, y así avanzaban hacia otros lugares como Chichiriviche, San Julián, Puerto Maya, y más luego subían hacia la colonia Tobar, El Taral, y continuaban caminando por todos esos campos hasta llegar a Antímano. Luego regresaban por Catia de la Mar, hasta alcanzar el pueblo de Carayaca y por último entraban a Tarmas el 23 de diciembre a la casa de Crispín Tortosa, que era el lugar donde se le hacía el velorio durante la noche. El día 24 de diciembre a eso del mediodía se sacaba de allí en parranda con rumbo a la iglesia del pueblo. En esos recorridos se encontraban en el camino los niños Jesús de Macarao, Antímano y el de Tarmas. Debo decirles que el niño Jesús de Tarmas recogía mucho dinero, ya que sus devotos y en donde les hacían sus velorios les daban muchas ofrendas en plata y oro, e insignias o algunos recuerdos. Eso era como si le estuvieran ofreciendo promesas. Bueno, si el niño Jesús sale ahora como lo hacían antes, lo roban en el camino, de eso no hay dudas, ya que ahora no recorre lo que recorría antes, y si acaso llega a esa Manzanillo. La costumbre era que cuando el niño Jesús salía en el mes de agosto de cada año, tenía que comenzar recorriendo las casas de familias que habían en el pueblo de Tarmas, ya que muchas familias lo pedían por promesa o porque de esa manera lo deseaban, y de esa forma se lo iban pasando a quien lo quisiera recibir. Incluso al fin salían a recorrer los campos hasta su regreso en el mes de diciembre, en donde debe llegar a una posada que le tienen asignado en el pueblo para ese día. Muchachas, hubo un tiempo aquí, que entre mi tío y mi papá le hacían su velorio al niño Jesús de Tarmas, específicamente cuando venían desde la fila de Jesús hasta llegar al pueblo. Yo recuerdo que en esa época era un muchachito, y desde que salíamos hasta que llegábamos aquí, veníamos aplaudiendo y cantándole al niño Jesús. Creo que para esos tiempos tenía yo 15 años de edad. Yo soy bastante católico y la creencia mía está, sobre todo en la Virgen del Carmen, ya que mi padre era devoto de ella. Él la tenía en la casa, y esa era una virgen grandecita. Creo que ahora debe estar en manos de un hermano mío, debido a que ella salía a recorrer el campo. Las investigadoras locales Auristela Kienzler Bello y María Kienzler Corro entrevistaron al hacedor de cultura Simón Díaz, el viernes, 9 de septiembre del año en curso, en su casa en el sector El Taral, sobre las festividades del Niño Jesús en Tarmas, manifestando lo siguiente. ¿Qué nos puede usted contar sobre el recorrido que antiguamente hacía el Niño Jesús de Tarmas en las poblaciones adyacentes a nuestro pueblo? Señor Simón, el Niño Jesús salía del pueblo de Tarmas en el mes de agosto a hacer su recorrido, el cual comenzaba por Oricao. Después seguían hacia Chichiriviche y desde allí partían hacia Puerto Cruz, Maya, Cepe, La Peñita, El Limón, Aguacatal, y desde allí tomaban rumbo hacia la colonia Tobar. Luego regresaban a Tarmas. En cada sitio a donde llegaban lo esperaban y le daban posada, haciéndole un velorio en cada lugar de su arribo. El día 23 de diciembre de cada año, se le hacía un velorio en la casa del señor Crispín Tortosa. Esa era la posada del Niño Jesús aquí en Tarmas,
desde hace muchos años. El 24 de diciembre salía desde la posada de Crispín Tortosa con una parranda y desde allí se dirigían a la iglesia del pueblo, en donde entraba con tan sagrada imagen a las 12 del mediodía. Esta tradición cultural no se puede dejar caer nunca jamás. Aquí a este pueblo han venido muchas personas y grupos quienes se han robado las canciones del pueblo haciendo mucho dinero con ellas. Como lo que nos sucedió con la Fulía María Dale Paleta y con algunas décimas que cayeron en manos de personas ajenas a nuestro pueblo. Como lo sucedido con el ya difunto culturólogo Abilio Reyes, quien cometió plagio con el Cumaco de la Pastora, y el maestro Domingo Higuera, quien plagió nuestro aguinaldo Tucucito. En una ocasión, el afrodescendiente Santiago Mayora, nativo del antiguo y milenario pueblo de Chichiriviche de la costa en el Edo Vargas, sobre la Fulía María Dale Paleta, le contó lo siguiente al investigador León Manuel Morales. Mira, vale. Yo compuse la Fulía María Dale Paleta en una noche que estábamos cantando fulías aquí en Chichiriviche. Allí estuvo la señora María Guzmán, y ella estaba cansada porque había cantado muchísimo y muy sabroso en esa noche. Yo la invité a que siguiéramos cantando y ella se molestó. Y nosotros, en vista a que no nos quería acompañar, le dijimos, María, dale paleta. Y al oír ella esas palabras se regresó a cantar con nosotros, quitándosele su malcriadez. Y así fue como fuimos improvisando la fulía hasta que cogió forma, convirtiéndola en un canto de fulías más de nuestro pueblo. Pero pasó lo que siempre va a pasar, ya que dos muchachos de aquí se la llevaron para el pueblo de Tarmas y allá se la dieron a una gente de allá, quienes la cantaron con sus grupos que tenían allá y la vincularon con el problema que había con Rómulo Guardia y el Club Oricao en esos tiempos, hasta que la grabaron con la gente de un solo pueblo. Sin embargo, quiero dejar muy claro que yo, Santiago Mayora, fui quien escribí esa fulía y fue en honor a la señora María Guzmán, nuestra María Paleta. Yo espero que quienes la han estado cantando entiendan que esa fulía no es del pueblo de Tarmas, es de Chichiriviche y yo soy su compositor, porque a pesar de todo, también soy músico y toco con los canosos. Dirigido por mi hermano Noel Antero Ulloa Mayora. Lo mismo sucedió con el canto que escribió el poeta Pío Rengifo sobre Tarmas, cuya letra fue cambiada por la gente de las voces risueñas de Carayaca, siendo ese es el indicativo de que ustedes tienen que meterle la mano a las tradiciones, y a su vez tienen que resguardar la propiedad de las mismas, que no es otra que de la gente del pueblo de Tarmas. Las investigadoras locales Yailet Andreina Morales Kienzler, Auristela Kienzler Bello, María Kienzler Corro y el investigador José David Márquez, el día sábado, 10 de septiembre del año en marcha, entrevistaron a la señora Silvia Benítez, cultora popular de Tarmas, sobre las festividades que se hacen en honor al Niño Jesús de Tarmas, dando la siguiente información, que nos puede contar sobre las actividades que se realizan en honor al Niño Jesús de Tarmas. Silvia, lo que les puedo contar es que antes al Niño Jesús lo sacaban los misioneros y más luego lo cargaba un viejito. Hoy en día Daniel Benítez se ha encargado de cargar al Niño Jesús y lo ha hecho durante varios años seguidos. Tengo que decirles que hace 4 años se lo llevaron a Las Tunitas. Eso sería por el mes de marzo y allí lo tuvieron en sus casas varias familias de esa zona de Catia de la Mar. El Niño Jesús hace su recorrido durante 3 meses, llegando en el mes de diciembre al pueblo de Carayaca, específicamente a la casa del señor Niño, quien es la esposa de la señora Chana. Esa es su posada, para salir luego desde allí, a eso de las 12 del mediodía del día 23 de diciembre con dirección al pueblo de Tarmas, en la cual es recibido en la casa del señor Crispín Tortosa, que es su posada en nuestro pueblo. El día 24 en horas del mediodía, es sacado de la casa del señor Crispín Tortosa con cohetes y parranda al compás musical de los parranderos y parranderas que le acompañan en ese festivo momento, hasta ocupar su lugar en la iglesia del pueblo. Pero, por 2 años seguidos lo pidieron en el sector El Tiesto, con el fin de vestirlo en la casa de la señora Albertina León Mayora. Luego se lo llevaron para la iglesia y desde allí no sale sino hasta el día 1 de enero de cada año. En ese día sale a eso de las 6 de la mañana, pasando la parranda por todas las casas del pueblo y de los demás sectores que lo circundan, hasta llegar en horas de la noche de la iglesia. También es costumbre sacarlo el día 6 de enero, que es el día de los 3 Reyes Magos. Su salida es a las 8 de la mañana de ese día, a fin de terminar de recorrer los sectores que no fueron cubiertos el día 1 de enero. La imagen en ese día regresa en horas de la noche a la iglesia, y no sale más hasta que lo pidan algunos de sus devotos para hacerle un velorio o hasta que haga nuevamente su recorrido. Yo siempre le pido al Niño Jesús de Tarmas, que así sea con dolor de cabeza, siempre salga a su parranda, y cuando me ha pasado eso y he ido a cantarle en sus parrandas, los dolores de cabeza se me han desaparecido.
Estas tradiciones que son tan bonitas no podemos perderlas. En una conversación que sostuvo el investigador León Manuel Morales con la hacedora de Cultura Epifanía Mayora sobre el Niño Jesús de Tarmas el 15 de septiembre de este año por finalizar, dándole a conocer lo siguiente. ¿Qué nos puede contar usted sobre el Niño Jesús de Tarmas, señora Epifanía? Te diré que antes de que yo naciera, el Niño Jesús lo cargaba el negro Pedro León, quien era sobrino de Bárbara León y a su vez era primo hermano de mi difunto padre Justo León. Generalmente, salían en parejas. Uno cargaba al Niño Jesús y el otro llevaba las maletas y utensilios que necesitaban para el recorrido. Pedro León se fue de Tarmas y no volvió nunca más, y dicha actividad fue retomada por Tomás Suárez, quien sí lo cargó por muchos años. Yo creo que hasta el final de su vida. Y con el correr de los años recuerdo que Venancio Benítez Mayora con Simón Díaz Martínez salieron en una ocasión con el fin de que esta tradición no se perdiera y se conservara en el tiempo. La investigadora Yeled Andrena Morales Kinsler en la casa de su abuela maternal Jovita Bello de Kinsler, el día 1 de octubre del año por concluir. Entrevista al septuagenario cultor tarmeño Santa María Tortosa, quien le manifestó lo siguiente. Señor Santa María, ¿por qué a usted lo llaman Santana, en vez de Santa María? Bueno, te diré que soy descendientes de los indios Tarmas, tanto por parte de mi madre Isabel Tortosa, como por parte de mi padre Jesús María Ochoa. Debo decirte, que tú eres familia mía, porque yo soy primo hermano de tu difunto abuelo Bruno Kinsler Tortosa. Ya que mi madre era hermana de su madre Gregoria Tortosa. Te diré que me dicen Santana, para no decirme Santa María, eso es lo que yo creo. ¿Qué nos puede usted contar sobre el Niño Jesús de Tarmas, señor Santana? Bueno, yo recuerdo que en una ocasión el Niño Jesús de Tarmas fue cargado por Venancio Benítez Mayora, teniendo a Simón Díaz Martínez como su acompañante. Ellos salían en el mes de agosto de cada año, partiendo por la hacienda Tarma abajo. De esa manera lo hacían siempre los cargadores, luego pasaban por la hacienda Guare y por ahí se dejaban ir hasta Chichiriviche, Costa de la Mar abajo, después pasaban por La Peñita, Puerto Cruz y el Naranjal. Todo eso era lo que ellos andaban, regresando más luego al pueblo de Tarmas en el mes de diciembre. Yo creo que el Niño Jesús pasaba más de 3 meses fuera del pueblo. De últimas, el difunto Ricardo Piñango Ratón anduvo como 3 o 4 veces con ellos, en esos recorridos. ¿Qué más nos puede usted decir sobre el Niño Jesús de Tarmas, señor Santana? Venancio Benítez Mayora, Ñema Bello y Simón Díaz Martínez, año 1.974. Ciertamente, esa imagen con los cargadores a cuestas llegaban a Tarmas el día 23 de diciembre, en donde se le hacía un velorio en una de las posadas que había en el pueblo y en donde era colocado, y al mediodía del 24 de diciembre lo iban a buscar, y bajo canto de fulías, y al golpe de pequeños tambores lo llevaban en parranda al interior de nuestra iglesia. ¿Cree usted que al Niño Jesús de Tarmas ahora lo sacan como se hacía antes, señor Santana? ¿Qué va, mijita? Se puede decir que no lo sacan como lo hacían antes. Ahora lo sacan por parte. Inclusive lo llevan hasta Catia de la Mar y Mamo, bajándolo por el hondón hasta Catia de la Mar. Curiosamente, en algunas ocasiones se encontraban 3 niños Jesús en el camino, tales como el del Tibroncito, el de Carayaca y el nuestro. ¿Qué nos puede usted hablar sobre el Niño Jesús de Tarmas, tanto en su infancia como en nuestros días, señor Santana? Bueno, yo recuerdo que cuando era niño, al Niño Jesús de Tarmas siempre estaba en el interior de la iglesia, y ahora no es así, ya que lo recogen y se lo llevan para meterlo en otros sitios. En verdad, no sé por qué ahora lo tienen en la casa del señor Martín Benítez Mayora. Yo puedo decir que desde esos tiempos lo tienen del tumbo al tambo, que si por aquí, que si por allá. Yo considero que el sacerdote no debe permitir eso, porque los santos no son propiedad de algunas personas del pueblo, los santos son del pueblo, y por eso es que deben estar en la iglesia. Entrevista realizada por el investigador local José David Márquez a la señora Jovita Bello de Kinsler, tataranieta del dopoto tarmeño Hilario de la Caridad Tortosa Rodríguez en su casa de habitación en el pueblo de Tarmas, en donde se entrevistó sobre el Niño Jesús de Tarmas, haciéndosele la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede usted decir acerca de la festividad del Niño Jesús de Tarmas, señora Jovita? Antes había en Tarmas un señor que era mocho de un brazo. Él se llamaba Pedro León y era el que sacaba al Niño Jesús en los meses de la mitad del año, regresándolo al pueblo el 22 del mes de diciembre. El velorio se lo hacían a partir de las 12 de la noche del día 23 de diciembre, en donde hoy está la Cruz del Calvario. El día 24 de diciembre lo llevaban a la iglesia que aún tenemos en el pueblo. ¿Cómo era el recorrido que los cargadores hacían con el Niño Jesús en esos tiempos, señora Jovita? El Niño Jesús salía a recorrer los campos desde el mes de agosto. Claro está,
las cosas hoy no son como antiguamente se hacían. Si se hicieran las cosas hoy en día como se hacían antes, se corre el riesgo de que los cargadores sean atracados o asaltados en el camino. Yo creo que ese puede ser uno de los motivos por los cuales no se puede ir en el recorrido que se hacía en años pasados. Cada 3 meses venían a Tarmas las personas que iban a cargar al niño Jesús en su trayecto y en cada recorrido venían al pueblo uno de los cargadores sin el santo, trayéndole los reales al cura del pueblo. Yo recuerdo como si fuera ayer, que ese mochito de Pedro León estuvo por muchos años cargando al niño Jesús. También recuerdo que en varias ocasiones nuestro niño Jesús fue cargado por un señor a quien cariñosamente llamaban Buey Cagao. Él venía desde Petaquirito. Yo debo decir que él trabajó por muchos años en el aseo urbano. También debo indicar que en esos días no lo tenían de casa en casa como lo tienen ahora, ni tampoco lo tenían guardado en la iglesia del pueblo. Debo recordar que ese señor honradamente traía los reales que se recolectaban en los diferentes caminos por donde se pasaba, ya que de esa forma era como se le podía hacer el velorio al niño Jesús el 23 de diciembre de cada año, para luego llevarlo a la iglesia el día 24 del mismo mes. Como ya dije, el dinero le era entregado en su totalidad al cura del pueblo. Ahora no sé por qué se hace de otra manera. ¿Usted siente que hay cambios profundos en estas fiestas del niño Jesús de Tarmas, señora Jovita? Claro que las hay, esa es la mismita verdad. Yo no veo que al niño Jesús se le hacen los velorios hoy como nosotros lo hacíamos anteriormente. Hoy se oyen los cuentos de que hay personas que se aprovechan de las circunstancias para robar en las casas cuando se le da posada al niño Jesús en su trayecto o cuando se hacen las parrandas los días 1 grado y 6 de enero de cada año, corriéndose un tremendo riesgo de que le echen hasta plomo a la gente en situaciones como esas. Cuando yo estaba pequeña veía que las fiestas del niño Jesús se hacían como si todos fuéramos familias y ahora no es así. Todo ha cambiado y eso hay que decirlo, ya que los que resguardan la mayoría de los santos en la iglesia en Tarmas es la familia Benítez Mayora y su nuevo protector el señor Daniel Benítez, quien lo tiene a cuestas encima, desde hace varios años. Caramba vale, el niño Jesús de Tarmas ahora es de nadie, pero sí hay personas en el pueblo que creen que esa sagrada imagen es parte de su propiedad y eso no puede ser así. Esa imagen es pertenencia de todos los pobladores del pueblo y de sus otras zonas cercanas. Yo recuerdo que cuando era niña, la gente de Tarmas le rendía devoción a tan sagrada figura, ya que todos los que vivían en los campos venían a estas fiestas a disfrutar entre nosotros como verdaderos hermanos. Todos éramos una sola familia y eso ahora no es así. Ahora no somos hermanos, no somos nada, y quienes tienen a los santos en su poder, tienen que comprender que las fiestas son del pueblo y no de familia alguna, y son del pueblo cuando él mismo participa en sus festividades. Caso contrario, muchos llegan hasta a creer que el pueblo de Tarmas está conformado por quienes viven en el casco del mismo, olvidándose ellos de la gente que viven en el Hoyito, el Taral, Manzanillo, la Vigía, y pare usted de contar. Cuando se le realizaban los velorios al niño Jesús se hacían era en la bajada de El Calvario. Específicamente, en casa del negro Olegario Mayora, quien era hermano de Gregoria Mayora. Olegario vivió con su mujer y 2 sobrinos que crió en el sitio de Cire. Fíjate cómo son las cosas. Hace unos días atrás al niño Jesús se lo llevaron para Caracas a un acto en donde había una santa negra llamada Santa Ifigenia y también llevaron a los tambores de San Juan. Esto nos indica que esas cosas no se están haciendo por devoción y promesas, sino para que un gentío de otros pueblos pasen unos días de distracción. Y eso en nada tiene que ver con la agricultura y menos con la siembra. En verdad, es una vulgar sinvergüenzura, sin nombre alguno. Realmente, hubo extrañas intenciones de meternos a Santa Ifigenia por la Virgen de Candelaria, que es nuestra patrona, como lo es en el pueblo de la Candelaria de Panaquire en el Edo. Miranda, ¿quién era realmente Santa Ifigenia? Bueno, los entendidos decían que era una princesa en la antigua Etiopía, quien a su vez fue hija del rey Egipo, recibiendo el cristianismo de manos de San Mateo, uno de los primeros evangelistas cristianos de la era de Cristo. Ella es un símbolo del sacrificio humano ante la esperanza de salvación y vida eterna, ya que el Altísimo la socorrió en el momento en que iba a ser quemada viva, como parte del compromiso contraído por su padre en esos cruciales días originarios de las prédicas cristianas del siglo I de nuestra era. El mayor milagro fue cuando San Mateo le impuso sus manos al hijo del rey fallecido, y este como Lázaro recobró la vida. Santa Ifigenia es símbolo de salvación, protectora del hogar y ayuda contra el fuego. La imagen que aquí presentamos llegó a Caracas en el siglo XVIII. Específicamente, al templo de Santa Rosalía. Ella fue traída en la idea de contribuir a que los esclavizados la asumieran como su santa patrona. Ciertamente, el culto a esa imagen africana está fuera del marco del culto afrodescendiente tarmeño.
De eso no hay dudas, ya que nuestros antecesores jamás hablaron de ella, como tal. Siendo este el motivo de las críticas puntuales que se le hicieron en esa época al hacedor de cultura licenciado, Daniel Benítez, con el aval de buen tarmeño con gran formación cristiana, que desistió de dicha actitud, quizás tenía buenas intenciones en sus planteamientos, las cuales fueron bien defendidas por el doctor en Historia Marcial Ramos Guedes en el Coñac en Caracas, quien de hecho es natural del pueblo mirandino de Panaquire en el Edo. Miranda. Entendemos que Santa Ifigenia se relaciona con las candelas, pero no podemos obviar nuestro culto mariano a Nuestra Señora de la Candelaria, máxima expresión de la purificación femenina y de la negritud antillano-caribeña tarmeña. ¿Qué tiene que buscar el niño Jesús de Tarmas en esas condiciones en Caracas? Por favor, mira, vale, eso no es cultura, eso no es nada. Yo apenas sé leer y escribir, y puedo decir que estas cosas van a desaparecer, porque los habitantes de este pueblo no participan en las actividades. Quiero decir, que ese era uno de los motivos por el cual en mi casa no se le abren las puertas, no al niño Jesús, sino a quienes usan la imagen para meterse tremendas borracheras fuera de la devoción y de la reverencia que el niño Jesús se merece en realidad, y más en esos días en donde debe haber una verdadera comunión entre quienes formamos parte del pueblo de Tarmas y sus alrededores. Queremos dejar constancia que este trabajo le pertenece a los investigadores del equipo local de investigaciones históricas Carapaica en el pueblo de Tarmas, parroquia Carayaca del Edo. Vargas. El mismo se lo dedicamos a la difunta matrona afrotarmeña Eustaquia Mayora, prima del legendario pelotero y pitcher Julián Ladera, quien fue gloria del béisbol venezolano con el equipo Los Industriales del Valencia. Se le extiende el más cordial y fraternal agradecimiento a quienes contribuyeron en hacer realidad esta obra de investigación histórica en el seno del pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.